que inició a partir de los descubrimientos del doctor Sigmund Freud y que estableció los cimientos para el desarrollo del psicoanálisis. En una serie de estudios comenta Freud, número 1, habla acerca del malestar en la cultura y nos dice que el ser humano puede tener un estado de bienestar o puede tener un estado de malestar. Y uno de los grandes descubrimientos de Freud es que en general, curiosamente, el ser humano apunta más bien al malestar. Todos pensaríamos que el ser humano desea realmente vivir bien, pero el descubrimiento de Freud fue exactamente lo contrario. La aspiración del ser humano es en el malestar. Y nos dice que en general el ser humano a lo largo de su vida se enfrenta a situaciones de frustración que la realidad le presenta. Frustraciones de cualquier índole que nos podamos imaginar. Y el ser humano entonces tendrá que encontrar una salida para estas frustraciones. Y nos dice él que existen diferentes salidas. Nos dice una salida es la de los narcóticos. Y nos dice además, es la más eficaz. Una otra salida sería el amor. Otra salida sería la sublimación, el delirio y algunas otras que no nos vamos a leer. Pero fíjense que Freud nos dice, la salida para el malestar producido por las frustraciones normales que se encuentran en la vida, una de ellas es el narcótico y es el más eficaz. Y cuando habla de narcóticos, en realidad, después dice, vamos a hablar más bien de adicciones. En aquella época, hace más de 100 años, dice él, las adicciones las remitía fundamentalmente a 3. Estupefacientes, en aquella época cocaína, heroína. Número 2, alcohol y tabaco. Freud en aquella época hablaba de 3 adicciones. Freud continúa con sus estudios y con el descubrimiento de qué era lo que mueve a un sujeto hacia una conducta o un comportamiento. Y no solamente qué lo lleva a esa conducta y ese comportamiento, sino por qué se repite y se repite y se vuelve a repetir. $300 años antes de Jesucristo, Aristóteles habla acerca del hedonismo y hace coincidir el bienestar, la satisfacción con lo que es bueno para el ser humano. Freud llega 2200 años después de Aristóteles y nos dice en alguno de sus artículos, lo que da satisfacción al ser humano muchas veces en realidad es una tendencia mortífera. Es decir, nos dice exactamente lo contrario de lo que apuntaba Aristóteles muchos años atrás. Y esto es sumamente interesante porque la conducta humana que se repite y que generalmente apunta al malestar
es una conducta que se va a mantener y que el sujeto la va a mantener a toda costa. En general, esta conducta que apunta a la destrucción del mismo sujeto es una conducta que tiene tendencia a permanecer. Y aquí nos tenemos que preguntar algo. En el consenso del 2009, que es el último que tenemos, 2008, se calcula que aquí en México más o menos el 2% de los adolescentes tienen alguna forma de adicción a estupefacientes. No estamos tomando en cuenta el problema de adicción al alcohol o a tabaco, pero no conozco exactamente cuál es la... ¿Usted lo conoce, doctor? ¿Diferencia en qué? ¿Alcohol y tabaco en adolescentes? No se midió así. Bueno, vamos a decir un 5 o 6%. Hablamos alrededor de un 5%. Vamos a hablar 5 o 6%. Es decir, tenemos un problema social gravísimo. 5% vamos yéndonos bajos. 5% de adicción en adolescentes. Llámese tabaco, llámese alcohol, llámese estupefacientes. Y el problema es que el muchacho que cae ahí va a tener una conducta que se va a repetir. Y podrá intervenir el papá, la mamá, el sacerdote, la abuelita, el médico, etcétera, y tenemos una recaída y otra recaída y otra recaída. Freud nos habla ya de este problema de la narcodependencia, o sea, de la dependencia del sujeto a los narcóticos desde hace más de 100 años. Y lo que él descubrió fueron varias cosas. Número 1, hay una motivación inconsciente, que esto es lo que hace difícil el manejar este tipo de situaciones. La motivación para mantenerse en esa conducta, en ese comportamiento, es de orden inconsciente. Vamos a hacer a un lado a los psicóticos, a los que hay desafortunadamente muchos adolescentes que tienen problemas de psicosis. Vamos a hacerlos a un lado y vamos a quedarnos con los neuróticos, que son la mayoría. Hay muchachos neuróticos, son la mayoría, que caen en adicciones. Afortunadamente no son todos, estamos hablando aproximadamente de un 5%. ¿Por qué ese 5% es proclive, es susceptible de caer en este tipo de conducta y el otro 95% no? Eso es lo que nos interesa. Dentro de los descubrimientos de Freud, nos dice que el problema está determinado fundamentalmente porque el desarrollo en la estructura psíquica del sujeto se ha visto detenido. No culminó. Vamos a suponer que el desarrollo psíquico es como subir una escalera, 3 escalones. El sujeto mejor logrado llegó hasta arriba, el que menos alcanzó, pues el segundo escalón, primer escalón. Los que se quedan más abajo son los que son susceptibles de caer en este tipo de conductas. ¿Qué impidió que este proceso de desarrollo llegara a lo que esperamos de manera ideal? Fundamentalmente 2 cosas. Número 1, la más importante, función del padre. Número 2, la función de la madre. Eso nos lleva de la mano a poder empezar a esclarecer qué es
la función del padre, qué es lo que esperamos que sea la función del padre en una familia y qué esperamos que sea la función de la madre en una familia. Muy rápidamente les voy a decir. La función del padre es instaurar la ley, pero instaurar la ley aquí adentro en la cabeza. Esa es la función del padre, esa no es función de la madre, es función del padre. Si el padre no es capaz de instaurar la ley en su hijo, ese hijo no tiene límites introyectados. Y si no tiene esos límites introyectados, por supuesto, entonces no hay un freno y no hay algo que pueda evitar que ese niño caiga en una conducta de repetición en diferentes tipos de adicciones. Muy bien, muchas gracias.